Muy bien, entonces vamos a seguir revisando el tiempo pasado. Recuerden que antes de que empezáramos a estudiar el tiempo pasado, no nos habíamos percatado de que teníamos verbos regulares y verbos irregulares. Hasta ahora que estamos revisando el tiempo pasado. Entonces, vamos a separar nuestros verbos en regular verbs. Aquí tenemos un cognado idéntico, regular verbs. Y irregular. Verbos regulares e irregulares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir verbos regulares y verbos irregulares? Es muy sencillo. Como les dije, solamente lo vamos a detectar cuando estamos hablando en tiempo pasado. Y eso lo vamos a hacer cuando yo tengo un verbo y a la hora de ponerlo en pasado, simplemente tengo que agregar la terminación ed. Así de simple son los verbos irregulares. Por eso verbos regulares. Verbos regulares, ¿verdad? Por eso le vamos a poner una carita feliz ahí porque son súper simples. A la hora de ponerlos en pasado, eso es lo que tengo que hacer, ponerles la terminación ed. Algunos verbos ya tienen una E, ya están terminados en letra E, solamente tengo que ponerle la D por ahí para ponerlos en pasado. Y hay algunos casos, por ejemplo, donde los verbos tenemos, esta es ya cuestión de escritura, ¿verdad? Cuando tenemos ciertas letras, tenemos que duplicar la última consonante antes de escribir el tiempo pasado. Y entonces aquí esa es la forma de poner en tiempo pasado los verbos regulares. ¿Qué pasa con estos verbos irregulares? Bueno, no son realmente tan sencillos, pero no son realmente tampoco cosa del otro mundo. Bueno, aquí está un poquito más la carita no tan feliz porque tengo que trabajar un poquito más. Entonces, en ciertos verbos, por ejemplo, el verbo comer, cuando voy a aprender el tiempo pasado, voy a decir ate. Ya no es nada más poniéndole la terminación ed, va a ser una palabra diferente. A veces va a suceder como el verbo cut, que la misma forma es en pasado, por eso se le llaman irregulares, ¿verdad? Porque al ponerlos en pasado realmente no sabemos cómo se van a comportar. Entonces puede ser una palabra diferente, puede ser la misma palabra. Como sí. Por ejemplo, exactamente el verbo sí. Y por ejemplo, y así, ahí sí tenemos una lista de varios verbos. Entonces hoy nos vamos a enfocar en los verbos regulares y vamos a aprender que varios otros detalles respecto a esto. Nada más aquí se los quería presentar, cuál era la diferencia entre los verbos regulares y los irregulares. Muy bien, entonces enfocándonos solamente en los verbos regulares, regular verbs. Como ya dijimos, van a ser simples. Hace ratito pusimos por ahí play. Entonces, yo juego, I play. Yo jugué, I played. Muy bien. Trabajar, I work. Yo trabajo. En pasado yo trabajé, I worked. Exactamente. Hay casos, como les comentaba hace ratito, que ya termina en E. Solamente hay que poner la de yo vivo, yo viví, I lived. Yo viví en ese lugar, I lived in that place. Vamos a aprender una reglita de escritura. Hace ratito lo vimos con el verbo stop. Cuando mi verbo, las últimas 3 letras de mi verbo sean una consonante, vocal, consonante, voy a duplicar la última consonante antes de agregar la terminación ed. Entonces eso es una reglita que de escritura no cambia mucho la pronunciación, ¿verdad? Simplemente por ahí es para que se vea bonita mi escritura, ¿verdad? Y quede correctamente escrito. Otro ejemplo, sí, a ver, porque quiero... Otro ejemplo de este caso, sí. Plan, por ejemplo. Es un verbo regular. Entonces observamos las últimas 3 letras y es una consonante, vocal, consonante. Ahí entonces voy a poner una N otra vez ed. y luego ed. Y entonces sucede con las monosílabas o cuando una palabra tiene el acento en la última sílaba. También va a suceder en ese caso. Estaba tratando de buscar un ejemplo aquí de una palabra de 2 sílabas, pero no tengo ninguno ahorita a la mano. Vamos a ver. Otro caso tenemos de escritura. Vamos a ver casos donde tenemos
un verbo que termina en Y, por ejemplo el verbo study. Aquí a la hora de ponerlo en pasado vamos a hacer algo similar a lo que hicimos cuando estuvimos agregando la S de la tercera persona. Vamos a cambiar la Y por una I antes de poner la terminación ed. Entonces mi verbo como study me va a quedar así cuando lo ponga en pasado. Entonces, cambio Y por I latina y agrego ed. Esa es la forma que voy a hacer en el pasado. Ojo, fíjese algo bien importante, un requisito que tiene que cumplir. La letra que esté antes de la Y debe ser una consonante. Fíjense cómo no pasó acá. Porque es vocal. Porque es una vocal, ¿verdad? Entonces, si es una consonante, esa reglita ya la habíamos visto en otra lección. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Eso es otro dato que tenemos que tomar en cuenta. En realidad son fáciles los verbos regulares, sino lo que estamos haciendo aquí es simplemente ver ciertas cosas con las que, o ciertos requisitos que tenemos que cumplirlos. ¿Cómo era? Si antes de la última letra estaba una consonante. Si tengo una Y y debe ser una consonante antes para que yo haga este cambio. Okay. Si no hay una consonante, como aquí, que hay una vocal, entonces no hago el cambio, nada más pongo ed. Okay. Vamos a enfocarnos ahora en dos formas de pronunciar. Ya vimos ahí varios detalles en cuanto a la escritura. Vamos a enfocarnos en dos formas de cómo pronunciar. Hay dos maneras de pronunciar la terminación ed de los verbos. Entonces, en la mayoría de los casos, chicas, la letra E es muda. Entonces, aquí vamos a ver... Aquí vamos a ver, cuando pronunciamos, vamos a hacer esto. La letra E muda. Played, lived, worked, answered. Entonces, fíjense cómo la letra E es muda por ahí. Esa es una de las formas en que vamos a pronunciar los verbos regulares en pasado. Otra manera es, si mi verbo termina en letra D o letra T, entonces ahí sí voy a tener un cambio en la pronunciación. Fíjense, verbos como wait, que a la hora de ponerlos en pasado, separamos dos sílabas. Waited. Need, a la hora de poner el pasado, dos sílabas. Needed. And, a la hora del pasado, ended. ¿Verdad? Waited, needed, ended. ¿Por qué? Porque tendemos a pronunciar esa ed. Cuando leemos decimos used. Y no debe ser used, debe ser used. Sí lo voy a decir cuando mi verbo originalmente termina en letra T o D. Waited, needed, ended, rent, en pasado, rented. Entonces acuérdense ahí de la pronunciación. Practicamos estas formas. Aquí decimos Play, lived. work, answer, used, Y acá, waited. needed, ended, rented. Excelente. Entonces esa es la pronunciación. Un dato bien importante que también vamos a hacer con el tiempo pasado. El tiempo presente, ¿se acuerdan que agregábamos una S a la tercera persona? Que es he, she, it. Cuando conjugamos un verbo, ¿verdad? Agregábamos S. Eso solamente en tiempo presente. En tiempo pasado, eso ya no va a suceder, ¿verdad? Todas las personas van a conjugar igual. Es decir, si yo tengo el verbo play, va a ser I played. No hay cambios. You played. She played. Etcétera, ¿verdad? Es decir, la tercera persona ya no vamos a ver ese cambio que lo tenía en tiempo presente, de que era agregar una S, simplemente todos ya se van a ir de la misma forma. Y entonces aquí le quitamos. Vamos a ver ese detalle también. ¿Qué sucede con follow? Ahí estamos observando que tenemos una consonante, vocal, consonante, pero ahí nuestro libro trae una reglita que dice, es una excepción la X, la Y, la Z
W, X, Y, Z. Para que sea fácil, las últimas 4 letras del alfabeto. Ok. Si una de esas letras es esta, entonces no voy a hacer duplicar la última consonante. ¿Verdad? Entonces aquí nada más a la hora de poner el pasado, followed. Y va a suceder así con varios verbos. Fíjense en este verbo fix, el verbo fix, que significa arreglar. Entonces es el mismo caso, ¿verdad? Entonces aquí no pongo doble X. Ahí no va a ser fixed. Fixed. Porque es W, X. Exacto. Tengo consonante, vocal, consonante. No voy a duplicar la X porque es una excepción. Entonces nada más lo pongo de esta manera. La pronunciación, followed, fixed. 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 Follow. Followed, fixed. Entonces, algo que nos pasa también seguido es que, como dijimos, la letra E es muda, entonces a veces no alcanzamos a distinguir porque se oye un poquito apagada la pronunciación. Followed. Muy parecido al Se presente. oye como si fuera presente. O fixed. No alcanzamos a percibir, nuestro oído todavía no está tan entrenado para alcanzar a percibir esa D que se oyó como el pasado. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner atención a palabras como yesterday. Si en mi oración hubo esa palabra, ¿verdad? Y yesterday I fixed my car. Entonces, aunque no alcancé a entender el pasado, pero se mencionó por ahí la palabra yesterday, entonces ya sé que la persona está hablando en pasado. Entonces, palabras como yesterday, last week, last month, last year, this morning, ¿verdad? Aunque sea del día de hoy, ya pasó. Ajá. This morning. This morning. Entonces, Como vamos a ver estar atentos también a este tipo de palabras, ¿verdad? Porque Como ver a el veces... contexto, ¿no? Exactamente, es parte del contexto, ¿verdad? Porque a veces no alcanzamos a percir nuestro oído Falta un I, todavía. ¿verdad? Morning. Sí, morning. Morning. Entonces, ese tipo ese tipo de contexto donde hace referencia al tiempo pasado, ¿verdad? Me va a ayudar a distinguir cuando todavía mi oído no se entrena para eso. Ok.